Gracias, buenos días a todas y todos. Les agradecemos que nos acompañen ahora en este pequeño balance en el marco de los 2 años que estoy cumpliendo a cargo de esta responsabilidad de titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. De manera muy breve me interesa destacar algunos datos sobre diversas acciones que hemos estado emprendiendo en este tiempo y posteriormente con todo gusto estaré contestando las preguntas que ustedes consideren. En primer lugar, se han emitido 29 recomendaciones, 16 del año pasado y 13 en lo que va del presente, derivadas de investigación en más de 304 de expedientes de queja, en las que se acreditó la violación de los derechos humanos en detrimento de al menos 679 personas. En dichos instrumentos se acreditaron violaciones vinculadas al derecho a la integridad personal, la libertad y seguridad personales, la seguridad jurídica, la vida y al debido proceso, garantías judiciales principalmente. Hay que destacar, y no es menor en el contexto que estamos viendo de las construcciones irregulares en el Distrito Federal, que emitimos la primera recomendación en los 21 años, el año pasado, de este organismo, sobre la violación a los derechos humanos en el contexto de construcciones urbanas de particulares y sobre las afectaciones a terceras personas por la inadecuada o deficiente actuación de autoridades facultadas para velar por el cumplimiento de la normatividad en la materia. De igual manera, también hicimos en la recomendación 4/2015 que por primera vez hizo una revisión integral de la problemática sobre uso de suelo urbano en la Ciudad de México y se visualizaron irregularidades en la emisión de certificados únicos de zonificación de uso de suelo, lo cual vulnera derechos humanos que impactan la vida de vecinas y vecinos, así como en el lamentable fallecimiento de una persona usuaria de un puente peatonal provisional, donde se posiciona la inadecuada supervisión en la construcción de este tipo de infraestructuras durante la etapa que comprende la construcción, adecuación y consolidación de obras viables de gran escala. Como pueden ustedes observar, una parte de este eje de gestión que hemos querido visibilizar y que históricamente no se había hecho en materia de derechos humanos es el derecho humano a la ciudad, el derecho a un desarrollo urbano desde visión de derechos humanos. Hace un año lo dijimos y ahora vean los temas que se siguen dando como focos rojos en esta ciudad. También manejamos el tema en materia educativa, la más reciente recomendación, por la dilación y poca coordinación de trabajo administrativo y carencia presupuestal en educación de estudiantes a nivel medio superior, por la falta de la construcción de diversas preparatorias. La 14/2014 también, de 95 personas víctimas de tortura. Actualmente, desde el año pasado emitimos esta recomendación que involucra desde la detención hasta la reclusión, temas de tortura. Tenemos la propuesta general de tortura, en la cual proponemos lo que es la articulación interinstitucional de autoridades para erradicar la tortura. La tenemos identificada desde la detención, la situación ante el Ministerio Público, la omisión de tribunal para reportarla y casos de tortura incluso en reclusorio. Entonces, de ahí para nosotros lo estratégico también de visibilizar este tema. Este año vamos a emitir otra de las mismas características y hay que decirlo, en la medida en que no se atienda, seguiremos emitiendo recomendaciones en las mismas materias porque hemos detectado patrones de conducta que hacen justo estas violaciones. También emitimos la primera recomendación por omisión de garantizar el acceso a la justicia en el caso Jesús Romero Colín por temas de pederastas. Hay que decirlo con toda claridad, este caso tuvo una dilación injustificada para llevar a cabo una investigación por este tema de abuso. Incluso el Papa le envió una carta de disculpa a nuestro peticionario y en cambio las autoridades de la Procuraduría a la fecha, porque ya emitimos esta recomendación y sigue pendiente las diligencias, no ha atendido cabalmente la investigación. Es importante visibilizar porque esto lo que hace es evidenciar la omisión de autoridades en acceso a justicia cuando se trata de temas con esta característica eclesiástica. También el 7/2015, la de retiros forzados y criminalización de personas en situación de calle, justo es uno de los temas y para los que estamos y en coordinación con sociedad civil para la situación de ver a estos grupos vulnerables. Uno de los ejes de gestión ha sido también el tema de la visibilización de estos enfoques, tanto de lo que implica en materia de personas en asilos, en albergues, personas que históricamente no pudieran acceder a la propia
comisión, acabamos de hacer el piloteo y tendremos reunión con el secretario de Desarrollo Social, porque justo del piloteo ya identificamos que hay albergues que a la fecha ni siquiera podemos identificar el domicilio. Entonces estamos viendo de manera preventiva diagnósticos en toda la ciudad. Próximo año estaremos en asilos, y este tema también de personas en situación de calle, donde no vamos a permitir que haya limpieza social, donde queremos que se escuche a las personas, e incluso tenemos un informe especial en la materia. También destacar que se emitió la primera notificación en braille para accesibilidad, y tenemos el cambio del portal de la propia comisión con accesibilidad, y se están haciendo las recomendaciones también en audio para tener esta accesibilidad, actuar como institución, también el que no sea una barrera la discapacidad para acceder a nuestros servicios y conocer nuestro trabajo. Se han manejado también todo lo que ha sido la emisión de los instrumentos recomendatorios. Hay que decirlo con toda claridad, la comisión tiene un historial de recomendaciones emitidas, aceptadas y no cumplidas, que ya rebasan una década. Ese es un dato que sí hay que evidenciar y que vamos a hacer una estrategia hacia la Asamblea, porque no es posible que se emita una recomendación, se acepte y a la fecha tengamos puntos recomendatorios por cumplir. Es más grave cuando el punto recomendatorio pasa porque no se atienda a víctimas, porque ahí pues finalmente es para lo cual se están acercando a esta institución. Pero también, y más en esta gestión, hemos fortalecido la emisión de recomendaciones en el tema estructural, ubicando esos patrones de conducta, de tal suerte que si no se atienden, se van a seguir repitiendo las violaciones. Entonces, eso hay que decirlo con toda claridad. Tenemos en el portal, y es consultable, el índice de cumplimiento de recomendaciones, donde pueden observar cuál es la voluntad de cumplimiento en cada una de las recomendaciones emitidas en mi gestión, por autoridad y por punto recomendatorio. Se va a empezar a ver ya el próximo año, sobre todo, esos desfases, porque también les estamos marcando tiempos razonables en función de las propias necesidades, de los tipos de actuaciones que tengan que desarrollar, pero que finalmente los va a evidenciar si no hay un cumplimiento, o se les va incluso a reconocer si se ve un avance significativo. Hay que recordar que en mi gestión el Gobierno del Distrito Federal ha aceptado todas las recomendaciones. Ahora el reto es el grado de cumplimiento, y sobre eso vamos todo este año, que ya evidenciamos el grado de cumplimiento de las emitidas y las que continúan, sin descartar las que históricamente están ahí. Hay que recordar, la emisión de recomendación más antigua y sin cumplir es en materia de reclusorios. Entonces son temas que finalmente nos llevan a este tipo de acciones y que necesitamos fortalecer, porque cuando la comisión emite una recomendación y no nos las aceptan, yo reporto a la Asamblea, pero la Asamblea no tiene un mecanismo interno para citar a funcionarios a comparecer. En cambio, si me la aceptan, pues yo empiezo una ruta de cumplimiento y encuentro una institución que lleva ya casi una década con recomendaciones aceptadas y no cumplidas. Eso es falta de eficacia, y la vamos a tratar de corregir vía adecuación para que nos permita acudir a la Asamblea a reportar, pese a que acepten, el incumplimiento, porque finalmente eso nos resta en beneficio de las víctimas. Una cuestión importante en esta gestión, y que se ha hecho a través del acompañamiento con el Ombus Móvil, tenemos 8 unidades, con todas las limitaciones que eso implica. Se han participado en más de 504 jornadas, algo que no se había hecho, y que hemos realizado 103 movilizaciones acompañadas el año pasado, 84 este año. No se ve y a veces no hay nota en las movilizaciones, porque es justo lo que queremos que no se note, que se permita la libre manifestación, la libertad de expresión y la no criminalización de la protesta social. La comisión ha emitido las recomendaciones respectivas, justo exigiendo, y vamos en esa ruta también con la Asamblea, la derogación de los artículos que tienen que ver con ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad, porque se ha usado, y lo tenemos documentado, exclusivamente para criminalizar la protesta social. No tiene otro fin, y por eso vamos por su derogación, y tenemos un protocolo de actuación observado por Cruz Roja que nos permite justo acompañar cada una de las movilizaciones. Parecía en la ciudad que las movilizaciones eran sinónimo de violencia y se descalificaba el mensaje. Queremos, y se ha mostrado ahora desde todo 2014 y parte de este 2015, que las personas pueden salir legítimamente a exigir, incluso en protesta social, sin que haya una situación de criminalización o se les quiera descalificar en su mensaje. Eso seguirá siendo la comisión, al igual que acompañamientos como el Vía Crucis Migrantes. Tenemos incluso el proyecto Red DH Migrantes en el tema de construir un corredor humanitario. El ser migrante no es ser delincuente, y es un tema que lamentablemente sigue ocupando la agenda, que no ha sido prioritaria para el gobierno federal, pero que para el caso del Distrito Federal, en la Comisión de Derechos Humanos, hemos dado incluso albergue a caravanas aquí mismo en la institución,
para que tengan condiciones dignas como personas y puedan transitar libremente, por lo que implica estar en la ciudad y en otros estados de la República. Hemos fortalecido el servicio médico y psicológico. No hay que olvidar que la comisión tiene doctores certificados con el protocolo de Estambul, lo cual en el caso de la recomendación de tortura se utilizó para ir documentando cada uno de esos expedientes. Lo seguimos haciendo, e incluso fue en la coadyuvancia con la Comisión de la Verdad de Guerrero y con el equipo argentino de antropología forense que se logró a través de necropsias encontrar en fosas clandestinas del municipio de Iguala, estado de Guerrero, los restos de un defensor que había sido desaparecido. Gracias al trabajo que se está haciendo desde el propio sistema de atención médica psicosocial, y psicosocial hay que destacarlo mucho porque nos permite dar contención emocional. Es un gran pendiente que seguimos y vamos a posicionar. No es posible que la Comisión de Víctimas les pida a las personas que por septuplicado y a mano estén llegando formularios en vez de darles una atención integral. Hemos tenido que hacer acompañamientos en casos excepcionales, incluso en otros estados de la República, para darle contención emocional a víctimas, que no lo está haciendo el programa actual. Eso lo vamos a visibilizar y le vamos a poner la alerta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque no es posible que exista una institución tan burocrática como la que lamentablemente se duelen las víctimas cuando quieren acceder a los mínimos servicios que deberían darles. Desde la Secretaría Ejecutiva también hemos estado haciendo acciones para fortalecer a la propia institución. Es inédito, lo estamos haciendo. Se creó la Dirección de Género, se está manejando la transversalidad de género en la institución. Por primera vez, lo pueden ustedes verificar, los titulares, no solo el rango del total de la comisión, titulares tienen una situación por sus perfiles, pero también esa equidad en género en cuanto a los que conforman el equipo de trabajo. Y se dio por primera vez a áreas administrativas un curso con el Instituto Simón de Beauvoir para efectos del lenguaje incluyente y de género. Queremos hacer esa incidencia en la institución y vamos a seguir transversalizando los temas de género al interior, al igual que temas de discapacidad, accesibilidad y los mecanismos que nos toque impulsar. No es menor también hablar de 1.682 eventos que se han hecho en la institución, con más de 1.130 organizaciones de la sociedad civil. Una parte importantísima en el caso de la institución es las puertas abiertas para todo tipo de foros con pluralidad, con apertura, de manera incluyente. Uno de ellos fue avances y retos en el acceso a la justicia para las mujeres, con la jurista internacional, la doctora Alda Facio. Tenemos también prácticas juveniles ciudadanas. Se hizo también en su momento el foro en materia de derecho a la información. Hemos estado posicionando temas, que es lo que nos interesa, de lo que no se menciona y no es menor, sobre el impacto psicosocial de las víctimas del acontecimiento del 1 de diciembre de 2012. A la fecha, pese a que hace un año se emitió el lineamiento de indemnizaciones, no se ha indemnizado a las víctimas del 1 de diciembre de 2012 de la recomendación 7/2013. De nueva cuenta estaremos haciendo público esta situación porque finalmente a otra vez nos impacta y queremos evidenciar que los lineamientos tienen una eficacia, pero si se burocratizan y llevamos un año, también hay que decirlo con toda claridad, no se está cumpliendo la indemnización, que no sustituye la reparación integral. Nos pronunciamos, y de ahí es parte de lo que vemos que el día de ayer también la Corte está haciendo suyo, en drogas y derechos humanos en la Ciudad de México 2012-2013, este informe con todo gusto se los puedo compartir. La Comisión ya había posicionado el hecho de que el consumo no debe criminalizarse y que debe haber un derecho a la información de las personas, y sobre todo en este estudio identificamos que aquellas que estaban en situación de reclusión eran que no habían tenido un debido proceso y principalmente por consumo, ni siquiera era tráfico. Entonces, esta situación nos permite también, de nueva cuenta, posicionar lo que ya veníamos impulsando como comisión, la no criminalización del consumo, y efectivamente que tengamos un Estado que nos deje en nuestra autonomía ser personas libres. No queremos tutelajes que en materia de derechos humanos pareciera un paternalismo innecesario. En este caso lo que hizo ayer la Suprema Corte al decir que había esta autonomía en la libertad de la propia personalidad para decidir libremente sobre un consumo de cualquier sustancia, así como es el cigarro o así como es el alcohol, ahora este caso de la marihuana, pues decirlo con toda apertura también, que entremos a un debate más amplio, y la comisión ya está lista con este informe que hemos estado posicionando desde el año pasado y a la fecha. Siempre en la no criminalización del consumo, siempre en el derecho a la información sobre los riesgos que tiene el uso de cualquier sustancia y el interés superior también de la niñez y de los jóvenes en su momento, para que sea un ejercicio equilibrado.
También tenemos el informe de poblaciones callejeras, donde se les consultó. El tema de limpieza social nos preocupa. Cualquier política pública que hable sobre el tema de poblaciones callejeras las tiene que escuchar. Son personas que también en su autonomía tienen que ser escuchados para determinar en la forma en cómo quieren apoyar la situación en la que viven y sobreviven en las calles. Tenemos también el informe de alimentación, no es menor posicionar la alimentación como derecho humano. Propuestas generales, la primera que emití en esta gestión fue justo en movilizaciones. La comisión seguirá pendiente que no se criminalice la protesta social ni la libertad de expresión. Hemos hecho de manera inédita, más que descalificar la emisión de leyes, anticipar escenarios y mandar a nuestros comentarios. Lo hicimos con la ley Telecom, no fuimos atendidos a cabalidad, pero logramos por lo menos el acceso a temas de discapacidad. Lo hemos hecho ahora con el tema de tortura, y el tema de tortura nos preocupa porque no está mucho en la agenda. Ya dimos directamente hacia el Senado y al Congreso nuestra visión de derechos humanos, de los estándares internacionales que debe haber al respecto. Tuvimos reunión con el relator especial y con diversas instancias que en materia internacional se han pronunciado, y estamos listos también con esa información que ya está disponible en nuestro portal y que se entregó a actores estratégicos. También la ley de desaparición forzada, tenemos nuestra propia propuesta de ley y 15 puntos mínimos que debe tener esa ley, porque ha dejado de ser atendida desde el 2002. Desde el 2002, instancias internacionales le dijeron al Estado mexicano qué hacer en materia de desaparición forzada. Y a la fecha es lo que queremos en esta ley, que se integren todos esos estándares, si no será simulación. Y la otra y más importante, que se escuche a las víctimas. No podemos reconocer ningún ejercicio democrático y legislativo que no pase por escuchar a las víctimas en el contexto de lo que implique la reflexión y el análisis de las dos leyes, tanto tortura como desaparición forzada. Y vamos a impulsar la no privatización del derecho al agua. Tenemos ya nuestro informe especial, nos preocupa porque tienen los números para en su momento lograr una aprobación donde veíamos una propuesta que tiene una tendencia privatizadora. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal va a enviar sus observaciones sobre esta Ley General de Aguas, ya tiene listo el informe especial sobre esta materia, y también vamos a visibilizar que como derecho humano no se debe privatizar. Sabemos que tenemos limitaciones cuando es un órgano federal, no podemos meter acciones de inconstitucionalidad, eso le tocará a la nacional, pero sí podemos proponer porque son leyes generales que van a impactar en la Ciudad de México. Por eso, de manera respetuosa y propositiva, hemos estado encauzando diversos procesos legislativos, como también la de ejecución penal. Hemos también trabajado con otros órganos autónomos nacionales y locales, con el 10º Congreso Nacional. Muy importante diferenciar lo que implica la autonomía constitucional y el ser un contrapeso de poderes, de ahí la importancia de coincidir en materia de transparencia, en materia electoral, con universidades, con todos estos esquemas administrativos de contralorías, de auditorías y los propios derechos humanos en este tipo de foros, donde logramos tener una concurrencia muy importante en la Ciudad de México en septiembre pasado. También estamos con Aprende DH capacitando a más de 2.947 personas. Se va a lanzar la primera plataforma virtual este año para tener 8 cursos en línea que permita una accesibilidad mejor. Finalmente no tenemos presupuesto, no tenemos recursos humanos suficientes, pero tenemos bastante creatividad y con las pocas limitaciones estamos haciendo esta estrategia con las nuevas tecnologías para que tengan las servidoras públicas, servidores públicos de la ciudad un acceso en línea donde vean como área de oportunidad la capacitación de derechos humanos y no como obstáculo. Les digo, hemos tenido diversas reuniones con instancias internacionales. Recientemente presentamos el amicus curiae ante la Suprema Corte sobre el caso News Divine, un caso emblemático con el que se ha pronunciado esta comisión, tanto en su recomendación. Se logró, derivado de esa recomendación, la aprobación de ley de jóvenes después de casi más de 7 años que estaba pendiente. Se tiene el memorial, pero sobre todo estamos viendo el acceso a la justicia de las víctimas, y de ahí que presentáramos recientemente a la Corte esta situación. Igual hicimos la petición por el caso Ruta 100 a la Comisión Interamericana en agosto pasado para que se valore de esta visión de derechos humanos. Insisto, seguimos trabajando sobre diversos temas en materia internacional. En materia de servicio profesional cumple 10 años la comisión.
Se cambió este sistema el año pasado, se hizo por primera vez un concurso abierto con 2 instancias, la UAM y la UNAM, en las evaluaciones del personal. Fue histórico la convocatoria en el manejo de lo que fue consolidar a la institución, y seguiremos fortaleciendo también esta área. Actualmente tenemos la acción de inconstitucionalidad por el tema de alienación parental. Nos preocupa, nos están avisando que la están bajando, y es la ponente, la ministra Olga Sánchez Cordero. Ella la quiere postular y va a favor de la inconstitucionalidad de la figura de alienación parental. Es muy grave lo que puede pasar ahí, está vigente en el Distrito Federal, incluso nombraron una instancia que no existe en el propio tribunal. Confiábamos en que antes de que terminara la gestión de la ministra, la postulara. Nos están avisando que la están bajando. Vamos a impulsar al presidente del tribunal que la suba a debate, porque no queremos que se interponga y se retrase en el cambio de designación de las o los nuevos ministros el que se trate este tema. También presentamos la acción de inconstitucionalidad por la ley de movilidad, justo para que se equilibre y haya un pronunciamiento de la Corte sobre lo que implica el acceso a la movilidad con la libertad de manifestación. Es un pseudo problema tener que escoger entre uno y otro, y queremos que la Corte se pronuncie en su armonización, privilegiando siempre en sociedad democrática la libertad de expresión. Hemos hecho también el portal de transparencia proactiva. Ustedes pueden consultar y fiscalizar directamente esta institución a través de un portal que viene con todo lo relevante, que no duplica lo que ya viene en otras áreas del portal, pero que sobre todo les permita a cualquier persona acceder a la información de 22 años de experiencia que tiene esta institución, justo para que pueda tomar toda esta información en beneficio de las decisiones, investigaciones, informes que quieran llevar a cabo. Vamos a presentar, ya tenemos casi listo, nos estamos cuadrando las colonias, porque es impresionante que hay desfases del número de colonias en la ciudad. Hemos estado accediendo a diferentes bases de datos. Vamos a presentar el mapa de los derechos humanos de la ciudad. Vamos a presentar por cada delegación y colonia cuántas menciones de qué tipo de los 56 diferentes derechos que se pueden violar en esta ciudad, cuáles son las menciones que más nos llegan a nosotros, para que haya esa fotografía que de manera actualizada se pueda consultar por cualquier persona y nos muestre justo cuál es el estado que guarda la Ciudad de México en materia de percepción de sus violaciones a derechos humanos de las propias personas que habitan y transitan en la ciudad. También hicimos en septiembre, en el marco del Día Internacional del Derecho a Saber, el coloquio Libertad de Información y el Derecho a Saber, un reto para la vida democrática, con más de 227 asistentes, donde sobre todo posicionamos el derecho de las audiencias, el tema de lo que implica ser periodista en este país, y lo más sensible que a la fecha sigue en el manejo de la impunidad, con expedientes abiertos de más de 8 años en la Fiscalía Especial, que a la fecha no tienen ningún consignado. Ese es el peor mensaje de impunidad en materia de libertad de expresión en nuestro país. Sigue siendo una alerta, y seguimos también nosotros impulsando que cada vez que haya un tema donde esté involucrado un periodista, se presuma que es un ataque a su libertad de expresión y se abra la línea de investigación por esa materia y no se cierre hasta que no se acrediten todos los elementos, situación que estamos impulsando en el caso Narvarte. Entonces, en general, estos son de grandes datos algunas de las acciones que estamos llevando. Hay que recordar, para el caso de la comisión, nosotros hacemos el corte fiscal al 31 de diciembre para estar en el segundo periodo de sesiones de la Asamblea, listos para rendir en comparecencia el informe general, pero no queremos dejar pasar en este simbólico 5 de noviembre, donde está este segundo año de mi gestión, el dar algunas cifras, sin menoscabo también del próximo informe ciudadano que estaremos haciendo con sociedad civil, el propio Consejo y actores estratégicos y las propias autoridades de la ciudad, para hacer un balance de lo que implica de 5 de noviembre de 2014 a 5 de noviembre de 2015 y seguir rindiendo cuentas a las personas a las que nos debemos. Entonces, les agradezco esta parte de lo que es darles esta serie de datos, y estoy a la orden para cualquier pregunta que pudieran ustedes formular. ¿Se me olvida? ¿Cómo ustedes ya han visto cómo afecta o cómo afectaría a las entidades, específicamente al Distrito Federal? Y nosotros tenemos lo que fue el proyecto que ya no se subió en esta sesión, se prevé que se haga para la siguiente, pero lo que nos preocupa es que se habla de concesión.
Entonces, no hay que dejar de tener ahí la alerta de que en el momento en que se discuta es una ley general, lo que implica es que aplica a toda la República, ya en estas modalidades donde hay concurrencia de competencias. Nosotros lo que hemos querido hacer estratégicamente es, más que salir a decir que la ley ya afecta a un derecho, es anticipar y evaluar los dictámenes antes. Con todo gusto les podemos hacer llegar una ficha técnica que les diga exactamente qué artículo y por dónde va lo que a nosotros nos alerta como posible violación a derechos humanos. Y por otro lado, nosotros tenemos ya un informe especial que estamos preparando, ya lo tenemos listo, la verdad lo esperamos porque queremos posicionarlo al momento en que esté el debate en el Congreso, pero también se los podemos hacer llegar sin mayor problema para efectos de que conozcan lo que son los estándares en materia de derechos humanos cuando se habla de derecho al agua. No hay que olvidar que el derecho al agua no lo han querido reconocer abiertamente como derecho humano y automáticamente eso nos lleva a una situación de riesgo de privatización. Entonces, sabemos que hay esa propuesta que quedó de la legislatura anterior, vamos a ver si la van a impulsar en la próxima legislatura o sea, la próxima sesión, que no va a ser en esta, que es donde están trabajando desaparición y tortura, y estaríamos hacia el próximo año, en la siguiente sesión del periodo ordinario, impulsando el tema de derecho al agua. Bien, gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro Pacheco de SDP Noticias. Preguntar, ¿cuál es el número de recomendaciones que no ha cumplido el gobierno del Distrito Federal? Esto por una parte. Y por otra, el día de ayer una organización, se llama Reinserta, ofreció una conferencia de prensa sobre los niños las mamás que tienen a sus hijos en los centros de reclusión. Ellos hablaban de 370 niños más o menos, ¿no? Hablaban de que la cárcel de Santa Marta era una de las cárceles que tenía un mayor número de infantes. Primero, saber qué pasos podrá dar la comisión para tratar de respetar los derechos de estos menores, eso por una parte, y por otra, ya se advertía que hay una ley que se pretende promover desde el Senado para separar a los menores desde que tienen 3 años de edad para evitar que permanezcan en los centros de reclusión y por ende sean violadas sus garantías individuales. Entonces, saber qué tiene que decir la comisión al respecto en torno a ese tema. Y hay un dato que de pronto también me surge y es la idea de la comisión conoce de casos de desaparición forzada hasta el momento y qué números tiene la comisión, aunque sean de delitos de la guerra sucia, por favor. Bueno, en el caso de recomendaciones les podemos dar el corte. Lo más grave que yo he señalado es justo el tiempo, que tenemos hasta de 12 años de antigüedad en diferentes puntos recomendatorios, y lo grave es que cumplen algunos, otros no, y sigue quedando una secuela de los puntos que se están llevando a cabo. Estamos haciendo un estudio, lo vamos a hacer público, de cuáles son las autoridades y en qué temas son donde se retrasan. No vemos ninguna justificación, por ejemplo, que en temas de recomendaciones haya retraso en indemnización, o el tema en que no haya voluntad para el caso del reconocimiento público o la disculpa pública que en muchos de esos instrumentos se pide. Se hizo el histórico, el jefe de gobierno este año y dio la disculpa pública, primer jefe de gobierno que lo hace, a las víctimas de News Divine. Teníamos el caso del único funcionario que ha dado una disculpa directa a víctimas, que fue el secretario de Salud, Agüed, y estamos en ruta de que va a haber el primer delegado que lo va a hacer. Entonces, mucho las víctimas, estos reconocimientos públicos es una forma también de reparación integral y les ayuda mucho este tipo de reconocimientos o disculpas que hace la propia autoridad. Entonces yo no veo ninguna justificación, y lo vamos a hacer público, de aquellos instrumentos recomendatorios donde esté pendiente eso o que esté pendiente la indemnización. Otra y más delicada, el tema estructural, lo decía en el caso de reclusorios. Si en un momento dado estamos observando hacinamiento, estamos observando condiciones indignas para los que están en reclusión y hemos hecho público esto históricamente y no se atiende y el pretexto es que no hay suficiencia presupuestal, pues aquí entonces hay un doble problema. Nosotros hemos puesto en las recomendaciones a la fecha como colaboradora a la Asamblea para que les asigne suficiencia etiquetada, pero también implica que la autoridad tiene que solicitar ese presupuesto. Yo los invitaría, y por favor ayúdenos a que hagan las solicitudes a las autoridades y les pregunten en el presupuesto que estén llevando ahora a la Asamblea si están previendo justo el cumplimiento de recomendaciones de la institución, que pasa no solo en indemnizaciones, sino lo estructural. Si no, de nueva cuenta, nos van a decir siempre que no tienen las condiciones para el cumplimiento, y eso sí es bastante
es bastante delicado porque nos sigue obstaculizando la eficacia en la emisión de las recomendaciones. Ahora, en el caso de este libro que se emitió justo por esta organización de sociedad civil sobre niñas y niños en los centros de reclusión, hay que recordar que tienen derecho a acompañar a su madre hasta los 5 años. Nosotros hemos estado haciendo revisiones, he sido la primera ombudsperson que ha entrado al reclusorio a todas las instalaciones, a revisar en qué condiciones están. Principalmente lo hemos hecho simbólicamente en el contexto del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, ya van 2 años que lo estamos llevando a cabo, porque hay una acción muy delicada, el 80% de mujeres en reclusión está en el abandono, y decir abandono es que no los ven ya sus familiares. Entonces, para la comisión, más allá de incluso ver en qué condiciones se encuentran por temas de adicción, por temas del trabajo que se desarrolla dentro de los reclusorios, las condiciones en que están, las personas con cuestiones de vulnerabilidad adicional por tener SIDA, todos estos tipos de situaciones, sí nos interesa tener acciones más de dignificación de su propia situación en cuanto a acciones educativas, acciones más con sociedad civil que les permita tener esta situación. Incluso el año pasado, en el Día de los Niños, las Niñas, se hizo una obra de teatro por parte de la comisión y estaremos viendo sobre todo en estos debates el interés superior de las niñas y niños. También no hay que olvidar, y qué bueno que lo mencionan, está pendiente la publicación en el Distrito Federal en materia de la Ley de Niñas y Niños. Nos están diciendo que ya viene la fecha de publicación. Sí es bueno posicionarlo porque viene un dato muy importante, el derecho a la información sexual de niñas y niños, cuestión que los más conservadores habían estado obstaculizando que estuviera en la ley. Por parte de la comisión hemos posicionado que es un derecho de las niñas y de los niños, que debe ser publicada y que es un derecho ya adquirido porque viene en otras disposiciones de la ciudad. Entonces estamos pendientes y les estaremos también informando en su momento que se promulgue esta ley, porque justo hace que sea integral. Y viene la otra que también estuvimos posicionando como comisión, que es la ley de cuidados alternativos para que no haya niños institucionalizados, el tema de que no queremos que se repita situaciones como Casitas del Sur, y por ello también iniciamos de manera proactiva ya las verificaciones en los lugares donde están los albergues, empezando simplemente por ver dónde está su domicilio, en qué condiciones están, y sí queremos que las autoridades y las personas que en su momento prestan estos servicios de las YAPAs que se manejan en la materia, se sientan incómodas, que sí sientan que la comisión en cualquier momento puede llegar. Hemos hecho fórmulas aleatorias para que sea simplemente en función de la muestra y llegar en cualquier momento. Tenemos la atribución y queremos que se sientan vigiladas para que justo no se confíen en los registros que debe haber de niñas y niños, en las condiciones que estén llevando para ellas y ellos y en la forma en que tengan este tipo de labor que están llevando a cabo. Entonces estaremos ahí atentos también si en el caso de que hubiera un debate en el Congreso, también mandaríamos nosotros, porque ya tenemos bastantes estudios al respecto, lo que implica como interés superior de la niñez cualquier enfoque que se maneje en sus derechos. Entonces eso estaríamos también posicionando. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Le hablo un poquito sobre la decisión de ayer de la Corte en torno a la marihuana. La califican como histórica. ¿Usted cómo la califica y qué opina de esto? Gracias. Bueno, al fin llegó un fallo donde tenía que estar, que es justo en la Corte, y con una visión que nos da también mucho aliento porque lo posicionaron desde derechos humanos, y eso es lo más importante. Lo vieron desde una visión de derechos humanos, donde cambia el eje de un Estado más tutelar, como patriarcal, donde pareciera que tenemos que estar subordinados y nos tienen que decir cuáles son nuestros propios derechos y cómo ejercerlos. Creo que este mensaje de la libre autonomía, de la libertad, de la autodeterminación, de la personalidad, ese argumento es muy, muy vanguardista, porque es justo vernos como personas adultas, como personas que tenemos pleno ejercicio, que podemos decidir conscientemente. Y de ahí la importancia, porque lo hemos determinado en este informe y con gusto se los compartimos, ya le pedí que los trajeran para que se los lleven, lo hemos estado trabajando desde 2012, 2013 y lo presentamos el año pasado, que es justo la no criminalización del consumo. Consumir no implica que la persona sea delincuente y desafortunadamente por los rangos que se manejan, las formas del debido proceso y las condiciones, es justo el factor que está más vulnerable y está en reclusión. Y la otra es, sí, muy importante, el derecho a la información. Sabemos que son temas controvertidos, que hay una legítima preocupación de qué va a pasar con niñas, niños, jóvenes, si en su momento se llegara a determinar ya como algo más general. Hay que recordar que es solo un caso de tesis aislada, tendría que llegar a una jurisprudencia, pero a lo que ya obliga, y más por la Ley General de Salud, es a una revisión en el Congreso.
y abramos el debate más que consensos, más que situaciones de votos, que sea una situación técnica, que sea una situación de vanguardia y de visión de derechos humanos, y la Comisión siempre ha posicionado la situación de la libertad, la situación de la responsabilidad, de la información, muy importante, que hay esquemas de información donde libremente las personas vean, pero pues si recuerdan, el índice de mayor muerte en jóvenes ha sido siempre el de alcohol relacionado con accidentes automovilísticos, y el alcohol es una bebida libre. Empecemos a difundir mejor campañas para que la gente en su autonomía determine cómo consume o no, sin un paternalismo innecesario. Y la visión de derechos humanos es fundamental, el hecho de que está posicionando la libertad. En este caso, estaremos muy atentos de cómo sigan los debates, finalmente es un precedente, pero por primera vez lo estamos diciendo. Pareciera que en nuestro país hay temas tabú y no podemos estar en ese tenor. Las cosas tienen que decir por su nombre y tenemos que hablar incluso de lo incómodo o de lo controvertido, porque justo y desde visión de derechos humanos progresista, no debates que nos lleven a retrocesos o a situaciones de restricción de nuestras libertades. De ahí, y sí, y coincido con los puntos que se han externado, que efectivamente es histórico lo que hizo la Corte el día de ayer, porque está diciendo, lo está posicionando desde derechos humanos, pero sobre todo está reconociendo que somos personas libres, responsables, que podemos autodeterminarnos y desarrollar nuestra personalidad. Qué bueno que lo digan, debiera ser algo espontáneo, pero qué bueno que lo digan, porque a veces hay leyes que pareciera que nos quieren tutelar, y es una parte que sí hay que tener cuidado desde visión de derechos humanos. Comisionada, quisiera ver la posibilidad de que nos hablara un poco de los patrones de conducta que han detectado específicamente en la Secretaría de Seguridad Pública capitalina en el tema de tortura. Y bueno, en este sentido, preguntarle también, el siguiente año veremos la entrada oficial del nuevo sistema de justicia penal. Y bueno, actualmente los policías están recibiendo capacitación, sobre todo enfocada a materia de derechos humanos. Y bueno, preguntarle cómo esta capacitación podrá ayudar para reducir o evitar o desaparecer incluso pues estas malas prácticas que han sido muy específicas de la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, nosotros tenemos identificado en los 95 casos, estamos revisando ahora un total de aproximadamente 28 de este año, aspectos que van desde la detención, insisto, hasta la reclusión. Con gusto te entregamos la propuesta general, porque ahí lo que identificamos va desde cómo se detiene, cuál es el uso de la fuerza que se lleva a cabo, el hecho de cuando se sube a la patrulla y de repente se les murió en el camino, la situación de cómo lo presentan y en qué condiciones o si se les cayó, y los otros tipos ya más sutiles de tortura, tratos crueles y degradantes, porque también hay todo un espectro ahí de lo que implica la tortura, porque a veces uno cree que es nada más el golpe, sino a veces puede ser hasta la incomunicación. Y aquí es muy importante, la Corte ya lo determinó, cualquier caso que se acredite con tortura puede nulificar un procedimiento. Qué bueno, porque entonces la autoridad tiene una doble responsabilidad de hacer mejor su trabajo, porque lo que está haciendo cuando un presunto responsable es torturado y llevado a juicio es que aunque pudiera ser el responsable, va a ser absuelto. Y lo que está violando es el derecho a la justicia de quienes se vieron afectados por ese probable responsable. Entonces, aquí de repente dicen la Comisión defiende delincuentes y ¿por qué se pronuncia en casos de tortura? Porque lo que no queremos es que construyan culpables y la tortura ha sido siempre un mecanismo para ello. Entonces, de ahí esta identificación, pero y alerto el hecho de que llevamos un año de que se emitió esta propuesta, estamos en mesas de trabajo tanto con Procuraduría, Secretaría de Seguridad, Tribunal y Secretaría de Gobierno por el sistema penitenciario para que haya una articulación interinstitucional, que es lo más importante para erradicarla, saber quién la detona y a quién le toca. Entonces, si desde la detención hasta la presentación al Ministerio Público, en la cadena de custodia, ahora con el nuevo sistema penal acusatorio, se tiene que ver quién fue responsable y a quién indicarle la probable responsabilidad de la situación. En el Ministerio Público, igual. El tribunal, al momento en que ve que le presentan al responsable y trae algún tipo de lesión o lo reportan y no lo denuncian, también es por omisión responsable. Emitimos una recomendación por eso. No tanto porque ahí se lleve a cabo, sino por la omisión del propio tribunal cuando un juzgador no reporta las situaciones de tortura. Y los más escandalosos son el propio reclusorio, donde la persona ya está en su momento privada de la libertad, purgando una condena, y aparte hay conductas que son justo en manejo de tortura. Los han arrastrado, los queman, los desnudan, les avientan perros, o sea, son cosas que hemos visto y que por supuesto tenemos documentados en cada uno de los expedientes. Y ahora con el nuevo sistema penal sí estamos ahí alertas, porque este año entró en delitos culposos. Viene lo del delito doloso el próximo año. Y aquí hay una acción muy interesante. Ahora el sistema acusatorio implica que hay una triada.
Policía de Investigación, Perito y Ministerio Público. Desde que empiece esa investigación, recuerden, y lo dice la ley, cualquier violación a derechos humanos puede nulificar la prueba. Entonces se va a convertir justo en un control. Y sí digo que bueno, porque justo es lo que hay que anticipar. La autoridad, lejos de ver a los derechos humanos como un obstáculo, lo debe ver como un sentido de oportunidad de hacer mejor su trabajo. No se puede concebir de otra manera. Entonces el nuevo sistema penal acusatorio va en esa ruta. Lo que hay que ver es si van a estar listos para que tengan este rigor técnico, porque hay una acción muy importante del nuevo sistema penal. Se convierte más en técnico que en confesional. Entonces ya no tienes que buscar la confesión del probable, y justo la tortura se detonaba mucho por sacar la confesión. Ahora es justo el rigor técnico de los peritos y el policía de investigación, con Ministerio Público que va a tener que acreditar la probable responsabilidad, tiene que acusar, y entonces sin violar derechos humanos. Entonces, esos candados va a ser interesante, veremos cómo se va a ir dando. Actualmente nosotros como comisión hemos tenido más bien quejas porque no entienden que es todavía para nada más en temas no dolosos, y es más como de información. Sí hace falta, y sobre todo de Procuraduría y de Tribunal, que se haga una mayor campaña de difusión de las implicaciones que tiene el nuevo sistema y a qué derechos nuevos tiene ahora los probables, porque justo en esa campaña y en estos protocolos que están vigentes en la ciudad, la comisión sí se puede pronunciar cuando haya alguna omisión dentro del propio sistema.